Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 21 de octubre del 2022. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 6 al 29 y Lucas, capítulo 6, 37 al 42. Mateo 7, 6 al 29 y Lucas 6, 37 al 42. En la lectura que hicimos el día de ayer, estuvimos leyendo el famoso Sermón del Monte desde la perspectiva principalmente del Mateo el Evangelista. Y hoy vamos a terminar este sermón en el capítulo 7 y una porción de Lucas en el capítulo 6. Y, y para ver este capítulo, quisiera que tuviéramos muy presente el propósito que encontramos en la Escritura en la instrucción del Señor de advertir, ¿sí? Hay algo que constantemente desde el principio de la Escritura, el Señor siempre está advirtiendo, aconsejando y mostrando siempre dos caminos, ¿sí? En la vida que el Señor plantea para nosotros, en sí hay dos posibilidades, no hay más de dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? O seguirlo a él o estar contra él. Por ejemplo, dice el mismo Evangelio de Lucas, dice, el que no es conmigo es contra mí. No hay un camino intermedio, ¿sí? En lo que el Señor ha propuesto para el ser humano, no hay, por ejemplo, el Señor está en contra de la tibieza, claramente lo dice el libro Apocalipsis, que cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, esa imparcialidad no es bíblica. La Biblia, sin duda alguna, es y asume una postura totalmente parcial, definida, eh, y siempre nos está aconsejando a tomar el camino que él pone delante de nosotros. Ahora, como el Señor nos concedió el libre albedrío, nos concedió voluntad, pues también nosotros podemos tomar la decisión de, vuelvo y hablo sobre Lucas, o estoy con él o estoy contra él, o con él recojo, dice el mismo texto de Lucas, o sin él desparramo, ¿sí? Y cuando uno empieza a analizar la escritura, por ejemplo, el libro de Deuteronomio es muy claro en este sentido. El Señor nos está poniendo, por ejemplo, en Deuteronomio dice, mira que pongo delante de ti el camino del bien o el camino del mal, el camino de la vida o el camino de la muerte, ¿sí? O sea, el Señor a través de la escritura nos está colocando las dos posibilidades. O lo sigo, o le obedezco, lo amo, le creo, o simplemente no le sigo, no le creo, no lo amo, no le obedezco. Pero no hay un punto intermedio. Cuando el creyente pretende vivir en la imparcialidad, en ese punto intermedio, es mucho más posible que tienda a apartarse del Señor, a ir en contra de Él, que estar a favor de Él. Este camino, el camino de la fe, el camino de la santidad, el camino de la bendición, es una decisión diaria, todos los días y a cada instante estamos enfrentados a esta toma de decisión. ¿Lo prefiero a Él o me prefiero a mí mismo? ¿Prefiero agradar al Señor o prefiero agradar a otros? ¿Prefiero obedecer al Señor o prefiero obedecer mis pasiones, mis impulsos o los deseos que el entorno va generando en mi corazón? Este capítulo 7 y la porción del capítulo 6 nos muestra claramente los efectos de las decisiones que nosotros podamos tomar, ¿sí? Hay una causa y un efecto, y la Biblia nos habla muchísimo del efecto de cada una de las decisiones que nosotros tomamos. Y pues, como les mencionaba, solo tenemos dos opciones, o le seguimos, le amamos y le obedecemos, o simplemente le damos la espalda. No hay más opciones, y en eso tenemos que ser muy conscientes, porque yo no puedo
ese concepto de ser cristianos como a medias, la verdad, eso no es ser cristiano, ¿sí? O se es o no se es, pero eso de que es cristiano como cuando tiene una urgencia o cuando tiene una enfermedad busca al médico o cuando tiene emergencia busca algún ente de seguridad, no, eso no es ser cristiano, llámese como quiera, ¿sí? Denomínese como quiera, pero eso no es ser cristiano. Cristiano es que su vida gira en torno a Cristo. El centro de su vida es Cristo, ¿sí? Y sus pensamientos están enfocados más hacia agradar al Señor. Ojo que cristiano no es aquel que vive pidiéndole ayuda al Señor, no, ese es más bien utilitario de Cristo o que pretende utilizarlo, pero eso no es ser cristiano. El cristiano entiende quién es su Señor. El cristiano entiende la salvación. El cristiano se ha arrepentido de sus pecados, ha aceptado el perdón de pecados y trata de vivir una vida agradable a aquel que lo salvó, que lo llamó, que lo rescató, que lo redimió. Ese es cristiano. Lo otro, llámelo como quiera, ¿sí? Un seguidor, practicante, como quiera, porque ser cristiano no es decir con sus palabras, Dios ayúdame, Dios me hizo, no, porque no es él sujeto a mi voluntad, sino yo sujeto a su voluntad. Este capítulo entonces, finalizando el Sermón del Monte, nos muestra seis comparaciones o seis efectos de dos posibles decisiones que cada uno de nosotros tiene para tomar. Empieza la primera parte y es lo que es paralelo al capítulo 6 de Lucas. Esta parte dice así, capítulo 7, desde el 1, voy a leerlo así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y Lucas lo menciona en el capítulo 6 y dice de la siguiente manera: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pónganle entonces atención a esta primera parte de cómo el Señor nos hace esta comparación según lo que cada uno decida, ¿sí? Si tú decides juzgar, vas a ser juzgado. Si tú decides condenar, vas a ser condenado. Si tú decides no perdonar, pues no vas a ser perdonado. Y si tú decides no dar, entonces no recibirás. Esa es la causa y el efecto. ¿Qué me aconseja la palabra del Señor? Primero, no juzguemos. No juzguemos. ¿Por qué no juzguemos? Porque como dice también cuando Pablo escribe a los Efesios, de que nosotros debemos considerarnos a nosotros mismos antes de señalar al otro, de que antes de señalar las debilidades de otro, pues nosotros tenemos que considerar también que nosotros tenemos debilidades y dificultades. ¿Por qué no debemos juzgar? Porque nadie está exento de equivocarse, porque nadie está exento de pecar, nadie está exento de un mal día, nadie está exento de una oposición o dificultad. No podemos juzgar, por eso lo que tanto dice el Señor, quiero es misericordia, misericordia quiero, y es que el misericordioso no juzga a priori, sino que se da el tiempo de analizar, pensar, comprender la situación por la que el otro está pasando, para no juzgarle, sino por el contrario, incluso poder ayudarle y incluso poder extenderle la mano. ¿Por qué no debo ser juzgado? Pues para que yo tampoco pueda ser juzgado a veces de manera equivocada. No condenéis. ¿Para qué?
para que yo no sea condenado. Y las últimas dos, perdone para que sea perdonado y aprenda a dar, porque en algún momento usted tendrá que recibir. El que aprende a dar va. Hay gente que cree que puede dar. ¿Saben dónde está la medida de saber si usted es bueno para dar? Cuando usted también tiene la humildad para recibir. Aquel que es generoso también tiene la humildad para recibir cuando necesita o cuando le va a ser dado. Entonces, mire lo primero que plantea este final del Sermón del Monte: sobre el juicio, sobre la condenación, perdonemos y demos. De esa manera, el efecto, ¿cuál va a ser? Que si yo no juzgo, no seré juzgado; que si yo no condeno, no seré condenado; que si yo doy, recibiré; y que si yo perdono, perdonaré. Este capítulo tiene una cantidad de elementos, de cosas muy prácticas, muy prácticas, que pues que se trata de eso, de que todo lo que nosotros podamos leer en la escritura lo podamos llevar a la práctica. Luego dice, entre el versículo 7 y 12 del capítulo 7 de Mateo, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí habla respecto a la oración, ¿sí? Respecto a la oración. Si bien nosotros no podemos limitar la oración a la petición, porque la oración, entre otros elementos, la oración debe tener una confesión, la oración debe tener también un tiempo de adoración, de alabanza, de reconocimiento, porque si ustedes recuerdan la oración del Padre Nuestro, dice: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa primera parte del modelo de oración que el Señor Jesús plantea tiene que ver con la adoración y el reconocimiento. Pero si ustedes siguen el mismo Padre Nuestro, el Padre Nuestro nos enseña a pedir, ¿sí? Y a pedir con humildad el pan nuestro, el perdón, ser librados del mal, no caer en la tentación, y también que nos enseñe a perdonar al prójimo. Así que es completamente lícito a través de la oración pedirle al Señor, ¿sí? ¿Y qué nos está aconsejando Mateo en este capítulo? Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Y pone un ejemplo impresionante. Dice: si ustedes, siendo malos padres, suelen dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos? Dice literalmente así la Biblia: dará buenas cosas a aquellos que le piden. O sea que en nuestro Padre eterno está la bondad para concedernos cuando pedimos, cuando buscamos, cuando llamamos. Pero si no pedimos, y antes de pedir, recuerden que la primera oración que siempre debemos hacer es la oración de confesión. Yo no puedo llegar a pedir al Señor sabiendo que he pecado contra Él. Esa oración jamás será escuchada. Pero si yo ya he confesado y he reconocido quién es mi Padre, siguiendo el modelo del Padre Nuestro, puedo pedir. Puedo pedir. Es que es completamente lícito pedir. ¿Quién pide? El que necesita. ¿Quién pide? El que sabe que quién es la fuente que le va a dar. Y claro, yo no voy a pedir solo cosas materiales, porque dice: pedid y se os dará. Yo necesito la presencia de su Espíritu. Yo necesito que Él avive el don de su Espíritu en mí. Yo necesito sabiduría. La Biblia dice: si alguno es falto de sabiduría, pídala al Señor. Yo necesito el poder de su Espíritu. Yo necesito sanidad, sanidad física, sanidad en mi alma, sanidad en mi espíritu. Yo necesito luz. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Buscad su rostro. Bogar mar adentro. Inquirir en su corazón. Pero dice que también llamar y se le abrirá. ¿Cuántas cosas el Señor no está dispuesto? Puertas que están cerradas con cerrojos que solo el Señor puede abrir. ¿Con cuál certeza? Que el Padre que está en los cielos siempre nos dará buenas cosas. Que de acuerdo a lo que pidamos, busquemos y llamemos, el Señor no nos concederá cosa mala alguna, sino siempre nos concederá lo mejor. En el siguiente bloque hay otra decisión que tomar. Entonces, aquí hay una decisión que tomar. Primero, juzgamos, condenamos, perdonamos y damos,
O no juzgamos, no condenamos, pero sí damos y perdonamos. ¿Cuál es el efecto? No ser juzgado, no ser condenado, ser perdonado, y el que da, recibirá. Si usted hoy recibe poco, ¿no será que está dando poco? Si usted hoy tiene muchas enemistades, ¿no será que está perdonando poco? ¿Sí? Ese es el consejo y la decisión que el Señor nos llama. Luego, si no vemos oraciones aparentemente contestadas, ¿no será que no estamos pidiendo bien? ¿No será que no le estamos buscando? Puede ser que nos falta llamarle. Y en el tercer bloque, habla del camino que vamos a tomar. Y habla de una puerta estrecha que lleva a un camino estrecho y una puerta ancha que lleva a un camino ancho. El uno es popular, dice, muchos entran por este camino. El otro es un poco más cerrado, un poco más impopular y porque es estrecho y seguramente no es cómodo. El camino estrecho, el camino de la puerta estrecha, dice que llevará a la vida, porque seguramente es un camino más difícil, menos cómodo, pero llevará a la vida. Ese es el de los pocos. Pero el camino ancho, que es guiado por la puerta ancha, es el que lleva a la perdición y entran muchos. Mire que la Biblia nos da indicadores muy claros para nosotros identificar dónde estamos y para dónde vamos. Lo que sea populoso, muy populoso, hay que analizarlo. Cuando las masas son llevadas, cuando entran esas modas, ¿sí? Cuando, cuando se vuelve como común y corriente, hay que analizar si eso es por el camino ancho y lo va a llevar a la perdición. Más bien lo de pocos, lo de, y no con el aire de ser élites, ¿sí? Ah, somos únicos, exclusivos, diferentes. Bueno, eso es ser santo. Santo es ser único, diferente y exclusivo, pero no excluyente, ¿sí? De ninguna manera excluyente. Todos caben en la posibilidad de elegir la puerta estrecha. Y ese es un indicador. Si lo que yo estoy siguiendo es lo que todo el mundo sigue y no tengo claridad, ese es un posible indicador que me muestra cuál es el camino que yo elegí. Porque la vida eterna es un camino de pocos, porque es una puerta estrecha y difícil de andar. El siguiente bloque, que está entre eh, el versículo 15 al 20, habla de los frutos. Y sencillamente dice, el árbol bueno que da frutos buenos, el árbol malo que da frutos malos. Según, cruzándolo con Juan 15, el árbol bueno que lleva frutos es limpiado para que lleve más fruto, pero el árbol malo que lleva malos frutos será cortado y echado en el fuego. Por sus frutos. Y siguiendo el contexto que me está enseñando Mateo, si me dice no juzgue, entonces yo debo analizar mis frutos. Si mis frutos no son frutos buenos, ¿qué me indica eso? Pues que mi árbol no está tan bueno. Pero si mis frutos son frutos buenos, pues podría decir que mi árbol es bueno y que estoy dispuesto a que mi Señor lo limpie para que lleve más fruto. Cuando hablamos de los frutos, claramente podemos hablar de resultados, sin duda alguna. Los resultados de mi vida son buenos. ¿Y cómo saber que un resultado es bueno? ¿Este resultado glorifica al Señor? Este resultado trae paz, trae gozo. Este resultado va acompañado del fruto del Espíritu. Este resultado implicó amor, paz, paciencia, humildad, benignidad, eh, fe, mansedumbre. ¿Eso implicó? O por el contrario, este resultado, este fruto implicó envidia, hostilidad, cansancio, irritabilidad, discusiones, peleas. Por los frutos me debería conocer. Ojo, aquí no es solo analizar al otro, también, pero como siguiendo el contexto, no mires la viga, la paja que tiene el otro en su ojo, sino la viga de tu propio ojo, según estos frutos, ¿qué tipo de árbol soy? Y tengo la decisión de acercarme al Señor, arraigarme en el Señor y que Él y yo arraigado en Él pueda dar un buen fruto. Pero es la decisión. Luego viene entre el versículo 21
al 23, eh, el hacer las cosas conforme a su voluntad o el hacer las cosas en su nombre, que son diferentes. Pónganle cuidado y leámoslo rápidamente. Versículo 21 al 23 de Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí, muy claro, en el pasaje, el Señor Jesús nos da claridad de la diferencia entre hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor y hacer las cosas en su nombre. Diría incluso que hacer las cosas en su nombre es usar su nombre vanamente, ¿sí? Es tomar su santo nombre en vano. ¿Cuántas cosas, cuántas veces nosotros ponemos en nuestros labios, en nuestra boca, no solo el nombre del Señor, ¿sí? Sino que incluso hablamos palabras que no vienen del Señor como si fueran del Señor. ¿Cuántas veces creemos que como por arte de magia decir Dios va a traer la obra y la voluntad del Señor? Esto es es como una línea muy delgada, porque en el nombre del Señor se pueden hacer muchas cosas que no son su voluntad, ¿sí? No necesariamente todo lo que yo diga en el nombre del Señor implique la voluntad del Señor. Y esta es la gran diferencia. Para hacer la voluntad del Señor, yo debí primero haberle buscado, debí haberle llamado, debí haberle pedido. Para hacer la voluntad del Señor, debí estar dispuesto a hacer absolutamente toda su voluntad. Para hacer la voluntad del Señor, tengo que tener esa determinación de obedecer cabalmente lo que Él me pide. Miren que esto es un poquito a veces difícil de discernirlo. No necesariamente las cosas que se hacen en su nombre se hacen conforme a su voluntad. Solo miren lo que el Señor Jesús le reclama a las iglesias en el Apocalipsis. Dice, amas mi nombre, pero a mí no me amas. Has dejado tu primer amor y lo haces por amor de mi nombre, pero no a mí. O sea, amas lo que yo represento, pero no amas la persona, ¿sí? Y yo cómo sé que amo la persona, porque le busco, porque le adoro, porque le sirvo, porque estoy buscando y procurando su presencia. Esto, este punto personalmente me parece muy tenaz y muy delicado. No necesariamente las cosas que hago en su nombre son conforme a su voluntad. Muchas veces uso el nombre del Señor, ¿sí? Pero para hacer mi propia voluntad. Muy tenaz. Es muy tenaz porque hay una ligereza a veces en las palabras muy delicada que se dice en el nombre del Señor. Yo conocí hace muchos años a alguien que cada que abría su boca decía, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me mandó a decir, el Espíritu Santo, a mí me daba un temor profundo cuando yo escuchaba esas expresiones. Me daba temor porque, porque la Biblia advierte incluso sobre la blasfemia contra el Espíritu del Señor, ¿sí? Y, y tenemos que dejar esa ligereza en las palabras y esa ligereza en los actos. Y más bien, lo que yo sé que es voluntad del Señor, lo hago, lo hago. Cuando yo le diga Señor, Señor, claro, ¿por qué le digo Señor, Señor? Porque procuré, me esforcé en entender, conocer su voluntad y hacerla. No simplemente tomar su nombre y hacer cosas conforme a mi voluntad y en su nombre. Y por último, nos habla de dos hombres, el prudente y el insensato. ¿Cuál es el prudente? El que oye y hace. ¿Cuál es el insensato? El que oye y no hace. Ambos escuchan, pero solo uno hace, el otro no hace. ¿Cuántas personas diariamente escuchan la voz y la palabra del Señor? Podríamos decir que muchísimos, pero ¿cuántos hacen lo que escuchan de parte del Señor? Y ahí está la diferencia entre el prudente
y el insensato. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, el que oye y hace edifica su casa sobre la roca y va a tener firmeza. Pero el que oye y no hace es como aquel que edifica su casa sobre la arena y vendrá la destrucción. Mire que son expresiones y palabras mayores. El que oye y obedece tiene firmeza en su vida. El que oye y no hace es como si no oyera, porque igual será destruido. Tenemos entonces 6 puntos, 6 aspectos en este capítulo 7 de cómo el Señor nos muestra el efecto de las decisiones que nosotros elijamos, ¿sí? No hay más. O lo seguimos o no lo seguimos. O le procuramos o no le buscamos. No hay más. No hay camino intermedio. O estamos con Él o estamos contra Él. Y en esa medida en que nosotros pidamos, busquemos, llamemos, demos, perdonemos, en esa medida en que nosotros elijamos la puerta estrecha, que no juzguemos, que amemos, que demos buen fruto, que hagamos las cosas conforme a su voluntad y que oigamos y hagamos conforme a su palabra, vamos a ver consecuencias como recibir, hallar, que se nos abran las puertas, llegaremos a un camino de bendición, de vida, como dice el versículo que leímos. No seremos juzgados, no seremos condenados, se nos dará medida buena, apretada. Además, seremos perdonados. Al dar buen fruto, seremos limpiados para llevar más fruto. De nosotros será el reino de los cielos, pero también tendremos firmeza al tener nuestra casa edificada sobre la roca. Démosle gracias al Señor por este día. Entreguémosle nuestro corazón y todo nuestro ser en este fin de semana. Te entrego mi corazón, mis pensamientos, de verdad, de todo corazón te lo digo, Señor. Te presento mi mente, te presento, Señor, mi ser completamente, mi espíritu, te presento mi alma, mi cuerpo. Te pido que tu palabra quede guardada en mi corazón y que hoy medite en ella. Lo que tú nos enseñas hoy en nuestra guía devocional es práctico. Es una oportunidad para, siguiendo el consejo de Josué en el capítulo 1, versículo 8, hacer conforme a todo lo que está escrito. Es un buen día para ensayar obedecer la Biblia. Es un buen día para pedir, buscar y llamar a ti, buscarte a ti, pedirte a ti, llamarte a ti. Es un buen día para andar la senda de la bendición, de la santidad, que es estrecha. No es una gran calzada, es un camino, pero un camino donde nunca, Señor, nos perderemos. Es un buen día para no juzgar, para no condenar y según tengamos oportunidad, dar a otros, perdonar a otros. Es un buen día, Señor, para procurar hacer tu voluntad más que hacer las cosas en tu nombre. Es un buen día para ver cómo nuestra vida se afirma al hacer lo que oímos de ti. Gracias por esta semana, por cada palabra que salió de tu boca y que llegó a nuestro corazón, por cada oración que respondiste. Gracias por habernos cuidado. Gracias por habernos guardado y protegido. Gracias por el pan que pusiste sobre nuestra mesa en esta semana. Gracias por los recursos totales que nos concediste. Porque cada día, cada mañana nos diste el maná, Señor, y cada noche nos diste el techo. Yo te bendigo, Señor, te exalto, te doy toda la gloria, el honor, y te agradezco, Padre eterno, que escuches nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.